Bendecidos mis hermanos, hoy domingo 29 de noviembre, ya se nos fue el mes de noviembre, pero bueno, vamos para un mes donde va a ser de victoria, de gloria y poder y unción y todo lo que es la bendición de Dios manifestándose en cada uno de ustedes, espiritual, emocional, mental, física, económica, familiar, empresarial, gubernamental, social, va a estar manifestándose fuertemente porque es todo el bien de Dios, todo el bien de Dios que está a nuestro favor. Bueno, gracias por estar siempre atentos a lo que es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la palabra de Dios, que estamos hablando los domingos acerca del tetelestai, una palabra griega que significa hecho está. Y también pues en la cruz del Calvario Jesús dijo consumado es. Y estamos hablando de que la obra que Cristo hizo y finalizó, terminó, completó totalmente. Y ya no hay nada más que hacer, lo veremos en el mensaje. Lo que hay que hacer es nada más creer, caminar en esa fe, mantenernos en esa fe, actuar en esa fe, hablar esa fe, visualizar esa fe, oír esa fe, palpar esa fe, sentir esa fe. Eso es lo que el Señor nos está llamando a caminar, a vivir, a manifestar, a fluir en lo que es Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 21, verso 6, BHTI, la versión, dice de esta manera: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No de algo, gratuitamente. Eso es gracia. Eso es gracia, regalo de Dios. Vimos el domingo pasado que Adán y Eva solo conocían en el huerto el bien. Eso es lo que el Señor les había hablado, eso es lo que les había enseñado acerca de lo que era el bien. Pero por escuchar a la serpiente, fueron enseñados en el mal. Y he dicho que por años, por siglos, ha sido enseñado acerca del mal. Y entonces se ha mezclado el bien con el mal. Por eso es que Isaías dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es porque está mezclado, y muchas veces el ser humano, sin el discernimiento de la palabra de Dios, sin el discernimiento del Espíritu Santo, se le hace difícil comprender qué es lo bueno y qué es lo malo, hablando en cosas más profundas, que estaremos viendo hoy. Creemos de que estás desarrollándote en una conciencia de bendición en la cual estás creciendo, estás para recibir enseñanza más profunda. Vimos que los hijos de Dios son libres de la esclavitud del temor. Todo hijo de Dios ha sido ya libres de la esclavitud del temor, pero por falta de conocimiento. Y aquí donde estamos hablando, trabajando, la falta de conocimiento, muchos viven como esclavos al temor. Decíamos que el temor lo que provoca es estrés, lo que provoca es ansiedad, lo que provoca es angustia, lo que provoca es preocupación, provoca tantas cosas que incluso afecta, enferma al ser humano. Vimos también que debemos de permanecer firmes en la fe cada día. La fe no son para los momentos difíciles, sino que la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Eso significa que es cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Debe de caminar en fe, porque algunos solo ejercen fe en el momento de circunstancias negativas. Y debemos de aprender a caminar o tener una vida de fe, caminar en fe,
de fe en fe, de fe en fe. Conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento o desarrollando la conciencia en el conocimiento de Cristo Jesús, pues vamos caminando un nivel más, un grado más, un paso más de lo que es fe. Ahora, Cristo es nuestro todo. Diga conmigo, Cristo Jesús es nuestro todo. Ahí donde vamos a entrar hoy a enseñar dependiendo absolutamente de Cristo. Dependiendo absolutamente de Cristo. ¿Y cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a caminar creyendo y dependiendo absolutamente de Cristo? Sencillo, por este conocimiento. Permita que el Espíritu Santo le revele este conocimiento y vas a entender aún más acerca de la persona de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Note algo, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. En Cristo Jesús estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Debemos de entender que nuestro todo se llama Cristo. Cristo lo que significa es ungido con la unción santa y también significa Mesías. Por tanto, debemos de entender que nuestro todo, no hay nada afuera en Cristo. Nuestro todo se llama Cristo. Si Cristo está en nosotros y somos uno con Él, tenemos todo. Pastor, pero ¿cómo? Si tenemos todo, ¿por qué hay momentos de falta de algo? No de necesidad. Tenga cuidado con esa palabra. Después voy a enseñar un poquito en fe eso. Sino falta. ¿Qué falta? Bueno, por falta de, ya lo digo otra vez, por falta de conocimiento. Conocer más lo que es que Cristo ya hizo todas las cosas. Pero conforme vamos avanzando, conforme vamos aprendiendo, aquí vamos como que entramos en el kinder, después vamos a primaria, después secundaria, después universidad. Pero vamos a ir paso a paso. Sí, queremos saberlo todo, queremos todo el ya. Pero eso está en el espíritu, el todo. Pero necesitamos fluir en él. Debemos de fluir en ese todo. La situación que muchas veces sucede es que estamos pensando en lo que falta, y estamos creyendo en lo que falta, en lugar de estar creyendo en el todo que ya Dios hizo, en Cristo Jesús. Sino que usted verá que me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, mi Dios, lo hablamos el jueves, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ahí cuando conforme a sus riquezas en gloria, no según lo que falta. Ahí dice lo que falta, no lo que se necesita, sino lo que falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese suplirá es que en el momento que va a faltar algo, ya Cristo, antes, óigase bien, antes de la fundación del mundo ya lo suplido. Y esas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo para poder depender, confiar, creer y caminar en la fe de Jesucristo. Cuando queremos confiar en una persona, pues empezamos a estudiar, empezamos a conocer a esa persona, porque necesitamos en esa área, sí, necesitamos conocerla para confiar en ella. Lo que estamos haciendo
En el momento que estamos solo pensando en lo que falta, pastor, ¿y qué tengo que hacer? Pues dé gracias a Dios. Esa es una de las claves que he estado enseñando aquí. Dé gracias a Dios, que Dios ya suplió lo que te falta. Físicamente, naturalmente, puede ser que no esté, pero, por eso lo vemos como que falta. Pero, en el Espíritu, en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, eso ya fue suplido. Lo que se necesita es ser trasladado, una transferencia de el mundo espiritual al mundo físico, de lo que ya Dios hizo a través de Cristo Jesús al mundo físico. Lo iremos entendiendo un poquito más. Por tanto, la clave dije, o una de las claves, es dar gracias a Dios que ya lo hizo. Gracias a Dios porque falta esto, pero bueno, yo sé bien que ya lo supliste. Entonces, yo ya no voy a estar viendo lo que falta, sino estoy viendo cómo en el momento viene. En ese momento viene. Dice la palabra de Dios que cuando oramos en el capítulo 11 de Marcos, verso 24, que cuando nosotros oramos y creemos que lo que hemos orado lo recibimos, no es que lo vamos a recibir, lo recibimos, dice, vendrá. Lo recibimos, vendrá. ¿Por qué vendrá? Porque ya Dios, a través de Cristo Jesús, lo suplió. Cuando nosotros estamos viendo todo lo que nos falta, pues ¿en qué vamos a creer? En lo que falta. Por tanto, si sigo creyendo en lo que falta, ¿qué va a haber en mi vida? Falta de las cosas. Pero si yo creo y tú crees que lo que falta ya fue suplido y que viene de camino, pues tu actitud es diferente, tu alabanza es diferente, tu pensamiento es diferente, tu percepción es diferente, tu esperanza es diferente. Oiga esta otra frase. Jesús más nada es igual a todo. Jesús más nada es igual a todo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que la obra que Jesús hizo y terminó, no hay que añadirle nada. Está completa, totalmente completa. Usted y yo no tenemos que añadirle nada. Si la gracia, que es un regalo, hacemos algo para alcanzarlo, ya deja de ser gracia. Si a usted le da un regalo, pero usted quiere pagar por ese regalo, lo que significa es que ya usted no lo aceptó como un regalo, lo compró. La gracia es aceptar el regalo que ya en Cristo Jesús está todo. Cristo Jesús es el único que puede suplirme el todo. La gracia es que puedo confiar en que Cristo hizo totalmente la obra para el todo en mi vida. Gálatas capítulo 5, verso 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, Pablo hablando a esta iglesia le dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, la tradición, cuando yo hablo de tradición, es toda aquella enseñanza que nos han dado en todas las denominaciones. Ha enseñado que la levadura son los pecados, que lo que llega a dañar la masa son los pecados. Se cree que es el pecado que obstaculiza que fluya la gracia, o se cree
que es el pecado que obstaculiza que yo reciba de Dios. Podemos ver en la Biblia que gente en la Biblia no habían pecado y recibieron de Jesucristo sanidad, prosperidad, milagros. Lo único que hicieron fue oír de Jesucristo. Oír de Jesucristo. Creer lo que se hablaba de Jesucristo. Por tanto, recibían gratuitamente, porque no tenían de dónde agarrarse, lo que prometía el Padre a través de Jesucristo. Podemos ver el centurión. Ese centurión, era un no judío, un romano. Y ese hombre escuchó de tal manera que llegó donde se acercó a Jesús, le dijo Señor. Y en ese tiempo de decir Señor era solo al César. Porque Señor significa mi dueño. Y este hombre se rindió en Cristo Jesús nada más. Se rindió en Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y le dijo, mi Señor, yo sé que tan solo que digas una palabra. Ojo, tan solo que digas una palabra, mi criado será sanado. ¿Qué hizo? Reconocer a Jesucristo, que era el único que podía sanar a su criado. Aquella mujer con 12 años de flujo de sangre, dice que había gastado todo su dinero en médicos. Y ella lo que decía, y dice que oyó de Jesús, que esto es importante, oyó de Jesús. Y dice que ella nada más decía si pudiera tocarle el borde de su manto. Y lo hizo. Pero llegó en donde Jesús, nada más lo que hizo fue por fe tocar el borde de su manto. ¿Y qué? Recibió la sanidad instantáneamente. Dios es tan grande su misericordia que nos ha dado un regalo. Y ese regalo se llama Jesucristo. Ahora, Pablo aquí está hablándole a una iglesia en la cual se le había enseñado acerca de la gracia de Dios, pero habían entrado discípulos a predicar lo que era la ley, las cosas por obras. Usted recibe porque haces. Esa es la ley. La ley dice bien claro, si obedecieres la palabra de Dios recibiréis esto y si no obedeciereis los mandamientos, entonces no recibiréis las cosas. Y la Biblia dice y me enseña que con solo un mandamiento que yo quebrante, se quebrantó los 10 mandamientos o todos los mandamientos. ¿Quién podría recibir según los mandamientos? Pero el Señor empieza a enseñar, el único o el que llegó a cumplir los 10 mandamientos tal y como era, fue Jesucristo. No vino a abogar la ley, sino a cumplirla, porque era el único. Entonces ahora nuestra obediencia es Cristo. Él fue el que pagó el precio por esa obediencia. Él fue el que obedeció. No fuimos nosotros, fue el que obedeció. Y por gracia, por un regalo, se nos permite que Él viva en nuestra vida, que entre en nuestro espíritu y que empiece a fluir y que nuestra vida total, completa y absoluta sea transformada, cambiada. Ahora, Pablo está hablando, dije, acerca de la ley. Ley son obras, su propia justicia. Justicia es la propia justicia nuestras obras. Yo me gané esto, yo hice esto, fue por esto, por aquí, por allá. Yo soy el que ayuno más, yo soy el que oro más, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago el otro. Su propia justicia. Esa es la levadura. Mis obras, lo que quiero poner más de lo que Jesús hizo. Bueno, la palabra de Dios dice que Jesús por sus llagas fuimos nosotros sanados. Lo que nosotros tenemos que hacer es creerle. Bueno, pero nosotros estamos buscando ver qué hacemos
para ganar esa salida. Sí, algunos están preguntando, pastor, pero Dios usa medios. Lógico. Hay medios que Dios usa. Hay medios, pero son medios. El que sana es Jesucristo. Y vamos a llegarnos a Cristo creyendo que por su gracia. Pero usted oye a una persona, lo primero que una persona cuando se enferma tradicionalmente, ¿en qué pecaste? Pida perdón a Dios por todo lo que has hecho mal. ¿Qué hago? Una joven se me acercó un día y me dijo, pastor, ¿por qué a mí me pasan tantas cosas tan malas? Si yo no he hecho cosas tan malas. ¿Qué está haciendo? Justificándose por obras. ¿Qué está haciendo? Añadiéndole lo que ya Cristo hizo. Y terminó tratando de añadirle algo más. Isaías 64:6. En la versión Dios habla hoy. DHH. Dios habla hoy. Nos enseña. Todos nosotros somos como un hombre impuro, dice. Pon atención. Está hablando en el antiguo pacto. No ha nacido de nuevos. Todas nuestras buenas obras, nuestras buenas obras. Usted no ve gente que dice, no, yo voy al cielo porque yo he hecho cosas muy buenas. He ayudado al pobre, he dado aquí, he dado allá, yo no hago esto, yo no hago el otro. No, al cielo no se entra por buenas obras. Al cielo se entra por creer en Jesucristo, que hizo una obra perfecta y la terminó. No son por buenas obras. Todo lo que tú recibas y yo recibo, no es porque hagamos muy buenas obras, porque hacemos muy buenas obras, porque somos muy buenos cristianos. Todo eso es bueno, todo eso es importante, tiene su lugar. Pero no recibimos del Señor por eso. Recibimos del Señor porque hemos creído que todo está en Cristo Jesús y lo recibimos por medio de la fe, que es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia. Todas buenas obras son como un trapo de inmundicia, imagínense. Todos hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. Esto es lo que me está demostrando y lo que nos estamos llevando a esta palabra es que Cristo es nuestro todo. Y si Cristo es nuestro todo, no necesita de nosotros que hagamos algo de lo que ya Él hizo. Lo que necesita es que caminemos en fe. Lo que necesita es que hagamos, que caminemos en las acciones de fe. ¿Cuál es una de ellas? Confesar la palabra. ¿Cuál es otra? Visualizar lo que ya Cristo nos dio. No lo que nos falta, lo que ya nos dio. Oír acerca de las buenas nuevas de Cristo y su obra terminada. Eso es una vida de fe. Después vienen otras cosas que lo estaremos viendo otro día. Hay personas que me preguntan, pastor, ¿qué necesito para agradar a Dios? Bueno, lo que la Biblia único que me enseña que se necesita para agradar a Dios es fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, yo creo en Jesucristo. Yo creo en Dios. Por tanto, no solamente me he acercado a Él, y usted también, sino que Él se acercó a nosotros y vive dentro de nosotros. Y que es recompensador como un Padre bueno, que da cosas buenas. ¿Por qué? Porque nada más camino en fe, creyendo de que Él existe. Ahora, debemos de saber hacer solo de Cristo.
Lo que tenemos que aprender es de la persona de Jesucristo. Porque todo está en Él. En 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 2, en la versión NTV, 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 2 dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Un plan secreto de Dios, que la Biblia dice que ha sido revelado a los santos. ¿Qué es un santo? Una persona que ha sido santificada por Cristo. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Ahora, el secreto de Dios, el plan secreto de Dios y el secreto de Dios en los manuscritos dice del testimonio de Dios. Hablarles del testimonio de Dios. Pablo no era un predicador elocuente, aunque podía hacerlo porque era un hombre súper preparado. Pero aquí nos está enseñando, y todavía la versión Reina Valera 1960 lo enseña ahí, en esa área, de que él no llegó con palabras de sabiduría humana, dice, sino hablando acerca de Cristo. No era elocuente, un hombre que era elocuente para exponer la palabra era Apolos. Pero Pablo, siendo así, era un hombre, Pablo le hablaba a los reyes, llegaba a los reyes, era un hombre preparado, pero cuando llegaba a exponer acerca de Cristo, usaba una palabra sencilla. No significa que porque sea sencilla, no es profunda. Sencilla, para que todos pudieran entender. Y todavía sí, Pablo hablando estas cosas tan maravillosas y gloriosas, más de uno no le entendía. Incluso el apóstol Pedro lo dijo bien claro, que eran cosas extraordinarias para entenderse. Pablo, lo que nos está enseñando aquí, en lo que es la gracia, en lo que es no mezclar la masa con la levadura, Pablo lo que está hablando aquí es no apoyarse en su preparación natural, sino en el conocimiento de Cristo. Mira, hermano, yo admiro personas cuando me toca que enseñarles acerca de la palabra de Dios y de Cristo, académicamente extraordinarios, eminencias, preparados, y que son tan humildes para recibir un mensaje sencillo como este de lo que es Cristo. Me he topado con otros que razonan y se mueven y dicen y esto, porque quieren entender las cosas de Dios naturalmente, no espiritualmente. Lo que es del espíritu se entiende a lo espiritual, lo que es natural se entiende a lo natural. Jesucristo lo dijo en Juan 3. Lo que es espiritual en 1 Corintios 2 dice lo que acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural, lógicamente, a lo natural. Pero cuando yo cuando los veo recibiendo y haciendo preguntas acerca de la palabra, y uno sabe cuando una persona está recibiendo nuestro espíritu lo percibe cuando aquella persona está diciendo la verdad, cuando está recibiendo aquello. Una vez una persona me dijo: pastor, yo creo en su ministerio, y dentro de mí yo sabía que creía otra cosa, más no conforme a Dios. Creía otra cosa, pero él tenía que decirme: yo creo en su ministerio. No, yo sabía que no creía conforme a lo que Dios decía, conforme a su manera natural de pensar. Por eso
Yo a cualquier persona que escucho con un mensaje, y ese mensaje es Cristo, cristocéntrico, es darme a conocer a Cristo, que Cristo es el todo, que no necesito nada más sino Cristo, que vamos a ver, que mi felicidad es Cristo, no lo externo. Eso es glorioso. Ahora, Pablo, en su preparación natural, no lo rechazaba. Ójese bien, cuidado, es que el pastor dijo que no hay que prepararse y estudiar. No. Todos tenemos que estudiar, prepararnos en este sistema. Pero Pablo no se apoyaba en su conocimiento natural, sino al contrario, lo hacía a un lado para aprender de Cristo y del poder de resurrección. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 8 al 10. Y quítese esa mentalidad, quítese ese pensamiento, que para entender estas cosas en el Señor es para aquellas personas como pastores, sacerdotes, líderes espirituales. No, cualquiera. Cualquier persona que realmente se rinda a Jesucristo, aprender de Él a través del Espíritu Santo, con su sabiduría, va a entender estas cosas. Va a entenderlo. El requisito, nada más sentarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bien lo dice en Marcos capítulo 11, verso 23. Cualquiera que dijere a este monte, hablando de fe, cualquier persona, es cualquier persona. Esto no es para personas que fueron escogidas. Sí, vamos a ver, y eso lo tengo para las enseñanzas del jueves, con la ayuda de Dios este jueves. Vamos a verlo. Sí, habemos personas que fluimos más que otras, no porque tengamos más que esas personas, no porque Dios nos haya escogido a nosotros y a ellos no, Dios nos escogió. Dios no hace acepción de personas. No, es que al desarrollar ese conocimiento, esa conciencia de conocimiento, pues fluimos más en las cosas del Señor. Pero no es porque seamos mejores que otros, porque fuimos llamados por... No, es por conocimiento. Es que conocemos más. Incluso tenemos muchos más años. Yo tengo 41 años y medio en Cristo. Y estás estudiando Biblia. Y he visto de todo. Y todavía sí, me emociono cuando predico acerca de 38 años predicando a Cristo, 38 años y resto, predicando a Cristo, la palabra de Dios. Y cuando predico la palabra de Dios, es como que si fuera la primera vez, me emociono, mis emociones empiezan a trabajar, mi emoción empieza a trabajar, mi mente, disfruto. Porque esto no es una moda. Esto es el hoy. Es una persona que vive, según la palabra de Dios en Hebreos 13:8, donde dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quiero decirte algo, día tras día, cuando estudio la palabra de Dios, voy viendo cosas mejor. Hoy yo me sorprendo. Yo no escucharía los mensajes que di en el principio de mi ministerio ni a mediados, porque he ido evolucionando, he ido aprendiendo, he ido desarrollando una conciencia, aprendiendo. Esto es inagotable. Cristo es inagotable, día tras día que se aprende. Cosas gloriosas, maravillosas. Se cree que como ya está escrita ahí, ya lo leí y lo aprendí, me lo enseñaron, lo aprendí, punto. No, hay más todavía. Hay profundidades tan maravillosas. Yo hablé un poquito profundo acerca de lo que es el Espíritu Santo y la Trinidad el jueves. Yo sé que mucha gente se quedaron, Dios, como decía mi pastor, ¿con qué se come esto? Profundidad, entrando en más profundidad. Dice, Filipenses capítulo 3, verso 8 al 10. Y ciertamente,
Aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo lo que él era, toda la preparación de él, tanto en la ley como secular, tanto en lo espiritual bajo ley como en lo que se llama secular. Por la excelencia, oiga bien esto, ciertamente aún estimo todas las cosas, o sí, no me apoyo en ellas, las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi dueño. Quiero conocer a Jesucristo como mi dueño, como el que Él es el dueño de toda mi vida. Por tanto, Él es el que va a cuidarme totalmente y no tendré temor de nada. Dice, por amor del cual lo he perdido todo, por amor lo he hecho a un lado y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin, lógicamente, lo natural a lo que es el nivel espiritual no es comparable con Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ve, su propia justicia es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por fe. Por fe. Cuando entremos en la justicia, glorioso, usted está justificado para recibir todas las cosas de Dios. Hablaba mi esposa con una hermana, no es de nuestra iglesia, y porque su hermana se había enfermado, se enfermó muy mal. Entonces mi esposa, somos conocidos, tenemos años de conocernos, aparte de que esta hermana que se enfermó, pues estuvo conmigo hace muchos años. Y entonces mi esposa llamaba, y entonces la hermana le decía, hermano, es que estamos esperando la voluntad de Dios. Cuando yo oigo, estamos esperando la voluntad de Dios, lo que estamos es... Entonces mi esposa le dice, sí, gracias a Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que lo mejor de lo mejor es lo que desea para nosotros. Sí, hermana. Bueno, bendiciones, hermano. Terminó la conversación ahí. ¿Por qué? Porque estamos justificados. Estamos justificados. Dios nos justificó a llegar a adquirir, a recibir todo lo que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio, de su obra, muerte y resurrección, terminando todo. Tú estás justificado para ser sano por Dios. Tú estás justificado para prosperar por Dios. Mis nietas entran en la refrigeradora, sacan todo lo que desean y se comen todo lo que quieran. Están justificadas porque son mis nietas. Pero si otra persona llega a la casa y me abre la refrigeradora, no son mi nieta, ni es un familiar mío, no está justificado para hacer eso. Tiene que pedir permiso. Yo no estoy justificado para eso. Pero mis nietas, a mis hijos, están justificados. Porque lo mío es de ellos. Igual Dios. Lo de Él dice que nos hizo herederos y coherederos con Cristo Jesús. Estamos justificados. Por eso no tenga temores de creer en lo mejor, en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto. Esa es la voluntad del Padre. Tenerte sano, vigoroso, lleno de vida, próspero. Necesitamos ser luz del mundo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Ya nosotros estamos muertos en Cristo Jesús. Por eso Salomón en el capítulo 3, verso 7 dice, estamos hablando de que Jesucristo es nuestro todo,
Pablo no se apoyó con todo el conocimiento que tenía. No se apoyó en su propia justicia, sino en la justicia de Dios. ¿Con qué autoridad haces esto? Me justificó, me autorizó el Padre Celestial. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Uy, cómo hay que cuidarnos de eso. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Ahí donde está el error grande. Siempre en nuestra propia opinión. Siempre en nuestra propia justicia. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta yo si estoy en mi propia justicia? ¿Está conforme a la palabra de Dios? Lo que estás diciendo y estás haciendo. Yo lamentablemente he visto en muchos años en Cristo de ministrar, ver personas que llegan a la iglesia y están ahí aprendiendo, ya pasan su tiempo ahí, de un momento a otro ya usted los ve que van cogiendo y van cogiendo otro camino y usted dice, no está correcto, cayeron en su propia justicia y no está conforme a la palabra de Dios. Mi filtro es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, pero si no, es tu propia justicia, son tus propios pensamientos, son pensamientos naturales. Y aquí es que debemos de ponernos de acuerdo con Jesucristo, de acuerdo con el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús reunió todas las cosas. Efesios capítulo 1, versos 7 al 10. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estamos perdonados. Que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Ojo, hizo, no va a ser. Sobreabundar. Por eso cuando hay hermanos que me llaman o me mandan un mensaje, pastor, voy para una presentación, voy a hacer un examen en la universidad. Pastor, nada más necesito que se ponga de acuerdo. Lo que les mando es, la sabiduría de Dios está en ti y va a fluir en esos exámenes. Hace poco una joven se graduó en bachiller en Derecho. Me puso un mensaje, pastor, pónganse de acuerdo. Tienen una revelación. Como dice ella, ay pastor, hay cosas que yo no entiendo. Lo único es que lo que usted dice lo creo y lo hago y funciona. Eso es lo que queremos. Ella es una administradora, licenciada en Administración de Empresas, con énfasis bancaria. Y ahora está estudiando Derecho, es bachiller en Derecho. Y me llama, me escribe, pastor, póngase de acuerdo conmigo. Claro que sí. Excelentes notas y de todo. Felicitada por sus profesores. Gloria al Señor. Otra. ¿Para qué? Yo ya estudié mucho, ya hice todas las cosas. Te voy a llamar al pastor. ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? No. Si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, cualquier cosa que se pidiera, el Señor lo hará. ¿Y qué más ponernos de acuerdo con una persona que cree, con una persona que está orando, con una persona que está las 24 horas destinada solamente para el Señor? Que siempre está preparándose. Pastor, pero no es por obra. No, pero como se ha desarrollado más. Se ha desarrollado más esa conciencia. Ha tenido mayor luz, mayor entendimiento. Dije ahora, no es que seamos mejor que otros. No, tenemos lo mismo. Y como dijo aquel hermano, somos los mismos, somos de los mismos. Tenemos lo mismo, el mismo Cristo.
pero por causa de conocimiento, por causa de ese conocimiento nos hemos desarrollado. Yo les digo, hay un grupo que tengo, la mayoría son profesionales, médicos, enfermeras, licenciados, y yo les digo, de su carrera yo no les vengo a enseñar nada, no sé de eso, pero en lo espiritual sí vengo a enseñarles cómo se hace espiritualmente las cosas. Bueno, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Cristo Jesús y su obra terminada. Esa es la voluntad de Dios. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas, diga cosas, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, y estos tiempos son estos tiempos, así las que están en los cielos, no dice en el cielo, dice en los cielos, como las que están en la tierra, las unió. Es decir, en Cristo Jesús, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, la unió. Cristo reunió todas las cosas de los cielos y la tierra. En Cristo está todo. La justificación, la sanidad, la prosperidad, la felicidad, la victoria, el éxito. Esto no es un refrán evangélico. Es la verdad. Es, dijo un hermano, la pura verdad. Otro decía, verdad de Dios. Está con el Señor ahora, mi hermano Roberto. Unió todo lo de la tierra, las cosas, con las de los cielos. Conocemos 3. Según la palabra nos enseña de 7. Pero conocemos 3. Por lo menos hemos sido enseñados y bíblicamente conocemos 3 cielos. Pero, entonces, en Cristo Jesús, como todo está en Él, la felicidad está en Él, no exteriormente. La sanidad. No busques ser feliz afuera para ser felices a otros. Tu felicidad es Cristo. Fluye en esa felicidad y vas a ser felices a otros. Tu victoria, tu éxito, tu prosperidad no está afuera, está dentro de ti. Fluya en ella y tendrás victoria, éxito y prosperidad. No tenemos que andar detrás persiguiendo las bendiciones. No tenemos que andar atrás persiguiendo, detrás de las bendiciones, detrás de esas bendiciones, persiguiéndolas. No. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nos tiene que seguir las bendiciones a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cristo es nuestra bendición. Cristo es nuestra bendición. Lo que se manifiesta son las bendiciones, pero Cristo es nuestra bendición. Por tanto, la totalidad de mi bendición, de tu bendición, es Cristo Jesús. Quiero entrar en algo más aquí, pero no me alcanza el tiempo. Lo veremos el próximo domingo. Pero lo que deseo es que hoy quede en tu memoria. Desarrolles esa conciencia. Lo hagas parte de tu vida. Es que lo único que tú necesitas es conocer de Cristo. Oiga, no estoy hablando para ser salvo. Y si no lo eres, pues recibe a Jesucristo como su Salvador. Sino conocer a Cristo para fluir la vida de Dios, en la vida de Dios. Él está completo.
tu felicidad, todo lo que puede faltar en tu vida está en Cristo Jesús. En Él está todo. En Él está el todo. Él es todo. Tu sanidad, tu prosperidad, tu felicidad, tu éxito, tus triunfos. Él es. No caigas en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia opinión. Sino, dele la oportunidad de ser Dios a Dios. Él lo que quiere hacer es diosuras en tu vida. Te vas a impresionar, te vas a maravillar Dios haciendo. Esta semana Dios ha hecho cosas conmigo, que me ha dejado impresionado. Y yo lo único que puedo hacer es gracias a Dios. Si oro es por amor a Dios, porque quiero estar con Él. Doy solo gracias a Dios porque sé bien que me lo ha dado y me ama, y que eso es fe. Por tanto, lo que hago es hacer su llamado, a lo que Él me llamó. Si Él me hubiera llamado a sostener un ministerio económicamente, lo hubiera hecho, aunque en el principio, cuando me convertí, ese era parte de mi llamado, sostener al ministerio. Quiero darle testimonio. Yo le regalé un carro a mi pastor. Cuando llegué, tenía como 3 meses, 4 meses estar ahí. Y he estado sembrando cosas y Dios me ha bendecido con carros. Me ha bendecido con carros, me han regalado carros. Pero bueno, eso no es lo que voy hoy, sino que lo que sí quiero decirles es, en este cierre, es tu complemento, si lo podemos decir naturalmente, porque en Cristo estás completo, es Cristo Jesús. Lo que necesitas está en Él. Conózcalo más. Aprenda lo que es gracia. Aprenda lo que es justificación. Y humildemente, escúchame. Verás que tu vida va a cambiar. Amados hermanos, que esta semana que comenzamos con el mes de diciembre, toda la bendición en manifestación, toda la bendición, Cristo Jesús, todo el bien de Dios sobre sus vidas, su familia, sus negocios, sus finanzas, sus proyectos. Bendecidos, los vemos el próximo domingo.